Buenos días de nuevo. Bueno, pues mi entrada anterior la cerré con un lamento que me sale de lo más profundo del corazón. Y es cuando dije que las sociedades donde nació la Ilustración y donde se propició un nuevo concepto del hombre y del mundo, de la libertad y de la dignidad humana, de los derechos de la persona como unidad universal, puedan prestarse y consentir este perverso juego ignorante, nos llena de melancólica tristeza sobre la condición humana y sobre la calidad del fondo de nuestras sociedades. Qué pena, qué pena, qué pena este laissez-faire de las sociedades occidentales con lo que está sucediendo con el islamismo radical. La alusión de uno de los fanáticos portavoces de los terroristas a Al-Andalus, Andalucía, donde yo vivo en estos momentos, como tierra conquistada a los creyentes, me produce una carcajada cósmica de despropósito, ya que fue la recuperación de un territorio agredido y conquistado previamente por las armas esgrimidas por foráneos de procedencia árabe y sobre todo norteafricana. No era un territorio ni árabe ni norteafricano, era un territorio europeo, un territorio cristiano, que fue conquistado por la violencia y por las armas. Cierto es que estuvieron 8 siglos, cierto es que somos de alguna forma herederos de toda esa cultura, los españoles, y orgullosos de ella, pero no es verdad que sea una tierra conquistada a los creyentes. Eso es mentira. Fueron los árabes los que conquistaron España y fueron parados, bueno, iban detrás de toda Europa, hasta que Carlos Martel les detuvo en Poitiers y se puso fin a la invasión árabe de Europa. Y luego siglos de lucha para expulsarlos de España. Bueno, en fin, pero lo sabe todo el mundo, ¿para qué repetir estas obviedades, no? Y digo que fue agredida, conquistada por las tribus norteafricanas, básicamente, también, hombre, por supuesto, también árabes, pero muy pocos en comparación, y mantenida la ocupación merced a la continuada aportación de las tribus del norte de África a lo largo de los siglos. Cuando esto se ponía un poco complicado por los árabes, pues venían nuevas oleadas de migración hasta España, y en fin, con las armas en la mano a defenderse del territorio. Normalmente, además, eran todos mercenarios, que luego muchos de ellos se hicieron con el poder, en fin, bueno, las historias, para que entrar en un tema que tiene nada más que una lectura histórica muy antigua además. Bueno, tan antigua como que estamos hablando de hace 1400 años, un poco más o menos, algo menos tal vez, ¿no? Pero vamos, del estilo. Del estilo. Igual que a su proclamada, estamos consintiendo su proclamada política de piedra del dintel de la puerta occidental, que con tanto interés hoy practica, ¿no? Es decir, vamos a poner el pie, que no nos cierre la puerta, y que tan neciamente consentimos, incluyendo la explosión demográfica a cuenta de nuestros servicios de protección social, bajo el absurdo concepto de agrupación familiar que ellos de ningún modo practican en sus sociedades. Ir a Dubái, en fin, donde queráis, que necesitan mano de obra y la traen del Yemen, de la India, de Pakistán, de donde sea. A ver a quienes se les permiten agrupaciones familiares a ellos. Con una absurda permisividad, con usos y costumbres bien lejos de nuestra moral social y del desarrollo de nuestras sociedades, el consentido parasitismo exigente de las sociedades occidentales, hasta los terroristas cobran ayudas sociales. Hasta los terroristas están cobrando ayudas sociales hasta que hacen el atentado. Nos indica hacia dónde caminan y caminan y quieren hacernos caminar hacia el pasado, hacia la grandeza de los omeyas y los abasíes, pero olvidando la tolerancia, la integración, el amor al conocimiento, el desarrollo científico que hizo grandes al Islam en el siglo X, donde los poetas ensalzaban y entronizaban a la mujer, cantaban al amor galante como precursores que fueron de la poesía provenzal y adelantados del Renacimiento, comillas. No quedó de otra cosa que amor fuera del nada pío. Ibn Hazán, el gran poeta andalusí, que en el collar de la paloma recoge el pensamiento del profeta sobre las 7 personas virtuosas que cobijará a Dios con su sombra el día que no haya más cobijo que el suyo.
la sociedad más civilizada y tolerante de su tiempo. Córdoba, en España, el califato de Córdoba, era la Nueva York de su época. Córdoba tenía 1 millón de habitantes, cuando París tenía 40.000 habitantes y Londres 60.000. Y todo el enlace con la cultura griega y romana se hace a través de España por medio de los árabes. Cierto es, pero se desarrolla desde aquí, desde el califato de Córdoba. Qué lejos están hoy, a muchísimo peor, de Averroes, siglo XII, introductor, traductor y comentarista de Aristóteles, de Maimónides, Avicena, Ezra, Avicenón, Aben Arabí, padre de los sufíes, místicos del amor, legatarios y conservadores de toda la cultura antigua, luz del mundo en su tiempo, que aportaron de nuevo a Occidente a través de España conocimientos en todos los saberes objetivos, medicina, matemáticas, geometría, astronomía, arquitectura, agricultura y tantas materias. Tanto, cuando la cultura árabe era una cultura deslumbrante, que lo fue. Perdido el camino, las sociedades islámicas a lo largo de los últimos 5 siglos no han aportado nada significativo al devenir de la cultura humana en ningún orden del conocimiento. ¡Qué inmenso desperdicio! ¡Qué inmenso desperdicio! De esa luz del mundo que fue en su momento a un apagón absoluto. Riqueza del mestizaje de las 3 culturas del libro, aquí en España, con sus luces y muchas sombras, tolerantes, entre ellas solo en la imaginación del prestigioso Américo Castro, bastante menos tolerante los trabajos de Sánchez Albornoz, a mí me parece que tolerantes para lo que era la tolerancia a su época, es decir, que era muy poco tolerante. Para los historiadores modernos, la casi esclavitud de cristianos y judíos, comillas, ya que la teología islámica entiende que su comunidad de fieles son los únicos legítimos propietarios de todos los bienes creados por Alá. Fernández Barbadillo. Esto es lo que creen. Y la llegada, comillas, es el medio por el que se produce la restitución a sus legítimos propietarios de los bienes que los infieles poseen ilegalmente. Sánchez Saus. Si piensan que todos los bienes que Dios ha puesto en la tierra son propiedad, sin discusión, de los musulmanes, pues claro, esa restitución de recuperar lo suyo por medio de las armas. Y a partir de estos aspectos, oiga, mire usted, redefinamos la tolerancia. ¿De acuerdo? Si estos son un leitmotiv de los musulmanes, vamos a redefinir la tolerancia. Joder. Pero en Andalucía se produce el inicio del desarrollo medieval de Europa, del mundo desarrollado tal como hoy lo conocemos. En su edad de oro, la cultura islámica apostó decididamente por Grecia frente a Oriente, por la razón, el pensamiento, la poesía, la astronomía, la filosofía, las matemáticas, la medicina y la ciencia, en suma, el conocimiento total. Qué lejos le queda el ideal del califato de Córdoba, la clave fundamental de lo mejor de su cultura, de perseguir el conocimiento desde el nacimiento hasta la tumba. Ese era el pensamiento central de Córdoba, que hay que perseguir el conocimiento desde el nacimiento hasta la tumba. Bueno, pues hoy parece apostar decididamente por la opción contraria. Muchos mundos pasados que no volverán, agravados hoy por sus propias configuraciones sociales, más pensadas y mejor articuladas para eternizar el dominio social de los privilegiados sobre los desprotegidos, con la implacable rienda de una religión mal entendida que propicia la sumisión y no la liberación del hombre, ni el desarrollo del pensamiento y la libertad en sus sociedades. La religión, el mundo moral de las religiones, puede o debe estar en la base formativa del ser humano, ya que cualquier mensaje que eleve el concepto moral del ser humano consigo mismo y en sociedad siempre será bueno. Pero es una respuesta inadecuada para la articulación total de la vida civil de las sociedades, como ya aprendimos con graves y onerosos costos las civilizaciones occidentales a partir del siglo XVIII, cuando procedimos a iniciar la secularización de los estados con los enciclopedistas, labor en la que todavía estamos en la labor.
Nosotros en Occidente, con una Inquisición y numerosísimas guerras de religión, Occidente ya tuvo más que cubierta su cuota de terror e ignominia religiosa, para que ahora permitir entre nosotros otro fundamentalismo inquisitorial religioso exógeno. Oiga, mire usted, hermanos musulmanes, nosotros ya hemos pasado por eso. Nosotros con una Inquisición, con muchas guerras de religión, con mucha muerte y mucha sangre en las religiones, ya hemos pasado por eso. No queremos volverlo a pasar. Llevar vuestras religiones a vuestros países y mataros todo lo que queráis, pero dejar a Occidente en paz, porque eso ya está pasado para nosotros. Y nosotros esa cuota de sangre, de dolor y de iniquidad ya la hemos pagado. Vosotros tenéis una imprescindible revolución pendiente en el mundo musulmán. Si deseáis caminar hacia el futuro o pretendéis tener algún futuro, constatado su fracaso histórico en todos sus órdenes educacionales, políticos y sociales, y su aparente incapacidad para alumbrar futuros esperanzadores para sus poblaciones en el común quehacer de la humanidad. Es un tema que es vuestro. Sois vosotros los que tenéis que resolverlo. Por supuesto, con toda la ayuda de todo el mundo, pero si la ayuda es la misma que tenemos todos. Leer, educarse, educarse. Perseguir el conocimiento desde el nacimiento hasta la tumba. Las teocracias han sido siempre un sistema inadecuado e insuficiente para el mejor desarrollo de la humanidad. Es una cárcel sin esperanzas, la peor de las tiranías, ya que intenta dominar cuerpo y espíritu, esclavizar los actos y el pensamiento, someter la inteligencia al mundo intelectualmente cerrado y tenebroso, sofocar la crítica e impedir la capacidad máxima de nuestra conciencia, nuestra capacidad pensante e interrogante. Eso es lo que es un ser humano. Y lo que tenemos es un ser humano, una capacidad pensante e interrogante. Y conviene no confundir las religiones con el clero o los fieles que dicen representarlas, ya que muchas veces, lamentablemente, son cosas absolutamente distintas. Todavía hace 4 días, en nuestro civilizado Occidente, la ciencia y la filosofía eran partes de la teología escolástica, lo que se llamó la escolástica. Comillas, la filosofía es sierva de la teología. Filosofía anchi la teología. Que es decir, que la filosofía tiene que estar sometida a la teología. ¿Ves? Disparate. En la idea circular de que todo conocimiento procedía de Dios y por tanto la ciencia y la filosofía deberían concordar sus descubrimientos a la verdad revelada que la religión administrada. Trampa conceptual que retrasó siglos el desarrollo de la humanidad, situación que vemos reproducida miméticamente en el mundo musulmán. La verdad revelada la tengo yo en el libro sagrado, y todo lo que no coincida con lo que está en el libro sagrado tiene que ser sometido a ello. Esta es la trampa conceptual donde la humanidad se está moviendo con las religiones y donde están los musulmanes metidos de ojo y de codo. En fin, supongo que despertarán, espero, yo deseo con todo el amor del mundo que despierten de una vez. No hay posibilidad ninguna de sostener una civilización en un solo libro, por muy sagrado que se diga ser, sin propiciar el desarrollo del pensamiento y del conocimiento fuera del ámbito religioso y sin aceptar que la ciencia no deviene en diabólica cuando sus descubrimientos no coinciden con los postulados de las religiones. Guiones. Entre dogmatismos y conocimientos, siempre conocimientos. Entre dogmatismo, lo que dice el libro sagrado, y conocimientos, siempre conocimientos. Como trabajosamente una parte de la humanidad ya ha aprendido. Copérnico, Serven, Darwin, Galileo, Voltaire, Champollion y otros muchos grandes hombres sufrieron la intolerancia de esta extensa forma de entender el mundo y la humanidad completa frenó sus siglos de su desarrollo intelectivo y científico. El Corán entero es una denuncia contra la ignorancia. No lo queréis ver vosotros los ortodoxos. El primer mensaje que Alá le da a Mahoma por medio del arcángel San Gabriel, pobre, ignorante y analfabeto en esos momentos, en la cueva de Hira es: recita en el nombre de tu Señor, por tanto lee. Recita en el nombre de tu Señor. Para poder recitar, tienes que leer. Por tanto, edúcate. Y lo hizo con maestros judíos y cristianos, a los que luego tanto despreció y persiguió por no dar pábulo a sus visiones, aunque asumió en su práctica totalidad la Biblia, sobre todo la Torá,
los salmos de David y los evangelios cristianos y puso a Moisés en el máximo rango como profeta, junto a Adán, Noé y Jesús. Y Abraham, origen de todo, como padre que fue de Isaac, origen de la nación judía y hermano de Israel, origen de la nación árabe. Y Mahoma dijo: buscad la ciencia aunque sea en China. ¿Se os ha olvidado? ¿No sois ortodoxos? ¿Se os ha olvidado? El Corán dice que Alá proporcionó la inteligencia a los hombres para que pudieran descubrir los misterios del universo, de donde se deduce que si Alá no lo hubiera querido, así no hubiera dado inteligencia a los hombres o no hubiese colocado misterios para descubrir el universo. ¿Quién lo diría a la vista de los niveles educativos e interrogativos de las sociedades islámicas, de los creyentes, donde parece haberse cambiado la razón por la emoción, la capacidad de pensar por creencias cerradas y dogmáticas? Misterios de las religiones, donde se olvidan los mensajes fundamentales y se sacraliza todo lo accesorio, y sobre todo cuando las religiones se convierten de facto en riendas y ataduras para el dominio de los hombres. Y misterios de las amplias capas cultas y educadas de tantos países islámicos, a los que yo conozco muchísimo. Los tolerantes y civilizados, los moderados en sus creencias y en el respeto a las creencias ajenas, gente que se educa en la escuela, la Universidad Americana de Beirut, o en fin, con los jesuitas del mismo Beirut. ¿Conocéis algunos, verdad que sí? Y esa moderación en sus creencias y en el respeto a las creencias ajenas fue lo que fue Oriente Medio durante siglos, donde se respetaron las minorías étnicas y religiosas con bastante libertad y bastante tolerancia. Lo que ha desaparecido. Joder, mi padre conoció en sus buenos tiempos Beirut y vino contando maravillas de que aquello era un oasis de civilización. La Suiza del Oriente Medio la llamaban, y mi padre las disfrutó. Yo conocí Beirut un poco más tarde, ya, en fin, ya cuando se están matando con alegría los unos a los otros. Muchas de estas capas cultas han sido educadas en las mejores universidades del mundo. Y estas élites sociales y educativas parecen incapaces de frenar las olas de implacable fundamentalismo que está azotando sus sociedades y polarizándolas en un fanatismo atroz, como en su tiempo el civilizado califato de Córdoba, la sociedad más adelantada de su época, la mayor ciudad de Europa, se descompuso y desapareció en 1031, fagocitada por sus propias luchas internas y laminada finalmente por los fanatismos de los almorávides y de los almohades, más la lucha de siglos con los reinos cristianos de España y de Europa. Y tal vez la responsabilidad completa de este clamoroso silencio de los moderados se eleva a la falta de compromiso y de rigor de Occidente en el apoyo sin fisuras y con un compromiso exigente de no aceptar ningún interlocutor que no se ajuste a los criterios de moderación, tolerancia, libertad y democracia. Los negocios no pueden justificar el abandono de facto de nuestros principios morales. Ningún comercio puede justificar ese pago. Ningún comercio puede justificar el pago de que abandonemos nuestros principios morales detrás del petróleo, detrás de los negocios con los países árabes. Ya sé que estoy diciendo, es un canto en el vacío, lo sé de sobra, pero tengo que hacerlo por dignidad y por coherencia moral. ¿Vale? Un abrazo y continuaremos.